Hola, soy Ana María Villadiego y tengo 51 años. Y yo soy Claudia Juárez y tengo 49. Este es un espacio para compartir historias de personas reales que no necesitan ser famosas para ser importantes. Aquí hablaremos de lo que duele, de lo que sana y de lo que casi nadie se atreve a decir. De salud, de los maridos, de la adolescencia, de la menopausia y de la vida misma. Bienvenidos al podcast. Así somos. ¿Y qué tiene? Cerrar tiene más que ver con adaptarse que con despedirse. Etapas, rutinas, vínculos, espacios que ya no funcionan igual. Mudarse a otra ciudad o a otro país, se termina un trabajo, una amistad toma distancia, una relación se rompe, un diagnóstico de salud inesperado o la pérdida de un ser querido. Y entonces todo se reorganiza, los días, las rutinas, la forma en que vivimos. Muchas veces no es un cierre limpio, no siempre hay respuestas. Es el proceso de entender que algo importante cambió y cómo se vive después de ese cambio. Este es el tercer episodio de la segunda temporada, Ciclos que se cierran, vidas que comienzan. Yo soy Ana María Villadiego y aquí empieza Así somos y qué tiene. Hola Klaus, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Ana, contenta de estar aquí nuevamente esta semana. Bienvenida Lorenia Maldonado de nuevo con nosotras. Bienvenida después de las merecidas vacaciones. Sí, muchas gracias. Contenta de regresar. Muy feliz. Qué bueno tenerte aquí de nuevo, Lore. Bueno, chicas, y el episodio de hoy se titula Ciclos que se cierran, vidas que comienzan. Cuando hablamos de ciclos, cuando hablamos de periodos que cerramos, hablamos de cambios, ¿no? Porque como lo dije en la introducción, el cierre tiene más que ver con adaptarse que con despedirse. Entonces, es mucho de cambios. Sí incluye despedidas y todo eso, pero es mucho como de cambios. Y el episodio está dividido en bloques. Entonces, en el primer bloque vamos a tratar de hablar o de abordar el tema de cuando nos mudamos, cuando nos movemos de un lugar a otro, y que se relaciona mucho con la inmigración. Entonces, ¿qué es lo que significa para nosotros cuando dejamos una ciudad, dejamos un país y nos movemos a otro lugar? Eso es un ciclo que cerramos cuando decidimos cambiar de país o cambiar de ciudad. ¿Qué fue para ustedes? ¿Cómo cerramos? ¿Cómo cerraron ustedes ese ciclo en el cambio en la inmigración? Bueno, yo cuando me vine a este país, yo tendría como 30 años, exactamente hace 15, y yo en ese momento yo no sentí que era cerrar un ciclo, para mí era como abrir un mundo nuevo, como una oportunidad, y no tanto por venir a Estados Unidos y ver por el lado laboral, sino como una nueva aventura, una nueva ilusión, venirme con mi esposo. Yo me vine sin ser esposa de él, yo acá me casé, pero era todo como, ¿qué va a pasar? Incertidumbre, pero a la vez como ilusión. Nunca me dio miedo, pero, pero sí era una combinación de duda con ilusión. Entonces yo lo veía como oportunidad en todo sentido, de conocer, de aprender, de, de incursionar en un nuevo país, una nueva cultura. Y entonces para mí no, yo no lo vi como cerrar un ciclo en México, yo lo vi como abrir una nueva aventura. Oh, De repente uno así lo ve y como que no lo analizas. Yo creo que en mi caso, yo he sido entrenada varias veces en estas situaciones. Entonces, he tenido distintas maneras de cerrar ese ciclo, digamos, o de mudarme o de cambiar, y algunas han sido dolorosas. Entonces, creo que para ahorita el poder cerrar el ciclo al cambiarme del lugar donde viva, al moverme del lugar donde viva, a lo mejor ya no sería tan difícil por las situaciones que he tenido que vivir, porque recuerdo mucho en una ocasión que donde vivíamos ya nos íbamos a ir a otro estado y no lo tomé en serio como, pues como dice Lore, de repente era la emoción de que yo ya no quiero estar aquí, ya me voy, ya me voy, ya me voy. Y no podía llevarme todo, solo lo que estaba en mis maletas. Entonces ya tenía yo a mi hijo como de 2 años y en esa casa se quedaron juguetes, se quedó ropa, se quedaron cosas de él
que nunca las volví a ver, Ujú. porque nunca regresé a esa casa. Entonces, siempre se me quedaba esa idea como de, ¿qué habrá pasado con los juguetes de mi hijo? ¿Qué habrá pasado con eso? Lo mismo al venir aquí, también se quedaron en el camino, digamos, se me perdieron fotos, muchas cosas. Cuando cambié de Austria a México y luego de ahí que fuimos a otro estado a vivir, nos fuimos en el autobús y 2 cajas se perdieron. Iban mis diarios de ese entonces, iban mis cosas. Entonces, poco a poquito he ido cambiando y se han ido quedando cosas materiales detrás de mí. O personas que cuando me voy, ya no sé si las voy a volver a ver. Y siento que para mí han sido situaciones, ciclos, como dices, Ujú. dolorosos, pero cada vez trato de cerrarlos para no jalar todo. Trato de pensar, si no te vuelvo a ver en esta tierra, después nos vemos. Pero sientes que los has cerrado o no, o que todavía están ahí. Sí, siento que sí, cada vez más. O Ujú, sea, cada vez es más fácil poder decir, ok, aquí ya se acabó. Ahora ujú, vamos a otro lado. Aquí ya se terminó mi tiempo aquí, ahora vamos a empezar a otro lado. Porque los primeros que cerré eran muy difíciles y no disfrutaba yo el siguiente momento, el lugar donde estaba, por estar añorando el ujú. pasado. Cuando me di cuenta de eso, dije, no estoy viviendo el presente por seguir añorando el otro y seguir añorando o la otra casa, el clima de ese lugar, todo lo que me recordaba el anterior lugar, ya no me hacía disfrutar ese. Ujú. Entonces decidí decir, voy a disfrutar donde estoy ahorita. Y lo que se quedó atrás, pues ya se quedó. Cosas, personas, hasta ambientes, todos esos recuerdos los disfruté y yo decía, no hay fotografías a lo mejor físicas. Tengo que disfrutarlo para que esas fotografías se queden en mi mente, que es donde sí las voy a poder llevar a donde vaya. Ujú. Para mí fue diferente porque yo siento que yo cerré el ciclo de venirme a Colombia para acá hace muy poco tiempo. Pienso que hace como unos 4 o 5 años apenas. Porque yo, cuando yo me vine para aquí, o sea, yo sabía que no iba a regresar otra vez a vivir a Colombia, eso lo tenía claro, pero sentía como que algo me jalaba. Bueno, el hecho de que mi tía se hubiese quedado allá, mi tía que era como mi mamá, eso me jalaba muchísimo. Entonces no me permitía cerrar por completo el ciclo de que ya no estoy allá, ya estoy aquí. Y de hecho, el primer año para mí fue supremamente doloroso. A mí me costó casi un año cambiar la hora en mi reloj. O sea, tanto era mi anhelo y mi añoranza de Estar mí allá. que me tardé casi un año en cambiar la hora de mi reloj. O sea, yo me levantaba y yo tenía la hora de Barranquilla. Y era porque no, o sea, no, para mí era casi imposible poder cerrar el hecho de que yo ya no estaba allá. Pero había algo que yo sí tenía claro y era que no iba a regresar. Entonces estaba era como dilatando el proceso de cerrar el ciclo de haberme venido, de haberme cambiado de un país al otro. Am, y era la primera vez que yo hacía un cambio tan drástico y definitivo, porque el hecho de venirnos para acá era definitivo, o sea, ya no íbamos a regresar para allá. Eso sí lo tenía yo clarísimo. Entonces sí me costó mucho tiempo cerrar el ciclo de la inmigración, de decir, ok, ya no voy a volver, ya es aquí donde yo vivo, aquí es de aquí soy, por decir algo así. Pero sí, igual cada vez que regreso, quiero regresar. Y ahora con toda la situación, con todo lo que está pasando ahora aquí en Estados Unidos, he pensado, antes no, hace unos 2, 3 años, yo decía, no, yo aquí, mis hijos aquí, yo no voy a volver. Pero ahora con toda esta situación, Sí. ya me he puesto a pensar, ok, es posible que sí quiera regresar y que tenga que cerrar el ciclo aquí y volver a empezar de nuevo allá, puede ser. Pero, o sea, antes era un no rotundo, ahora se convierte en una alternativa, pero sí me costó muchísimo cerrar el ciclo de la inmigración porque am, me fue muy difícil adaptarme, me fue muy difícil encontrar lo que me gustaba aquí. O sea, en Barranquilla yo tenía claro qué me gustaba y qué no. Yo llegué aquí, yo no sabía qué era lo que me gustaba. Yo no, a mí nada a mí no había sol que me calentara cuando yo recién llegué aquí. La comida me parecía horrible, los lugares me parecían complicados,
El manejar me parecía, aquí es mucho más fácil conducir que en nuestros países y yo aquí lo veía más difícil. Yo decía, no, en Barranquilla es mucho más fácil conducir un auto. Y todas esas cosas eran el estar dilatando, el no cerrar el ciclo de la inmigración. Me costó muchísimo, muchísimo, muchísimo. Pero me queda como una pregunta así como que en el aire, como, ¿qué cosas se cierran cuando uno se va? O sea, ¿qué cerramos cuando en el día que que nos vinimos o el día que ya estábamos aquí? ¿Qué sí quedó cerrado allá? Que definitivamente sin convenirte dijimos, eso ya está solucionado, eso sí está cerrado. Mm, Pues en mi caso, yo lo único que dejé cerrado fueron cosas legales de un negocio que yo tuve allá, como cuestiones de impuestos con los bancos, como esa situación que no me quitara el sueño acá. Entonces, todo eso sí lo dejé cerrado. Lo demás, cuestión de amigos, familia, mi ciudad, nunca lo cerré porque yo tenía bien claro que yo iba a regresar. En 1, 2, 3 años, no sé en cuánto, que duré 6 años sin poder regresar. 6 años que duró mi trámite migratorio, pero yo en mi mente estaba que yo iba a regresar. Entonces, no cerré nada de esa cuestión. Yo llegué disfrutando desde el primer momento, extrañando allá, pero con esa certeza de mi regreso. Entonces, solo cerré cuestiones legales o de trabajo, nada más. Y obviamente cierras lo que no te Ujú. hizo mucho bien, Sí, ¿no? Lo sí, que no te claro. gusta, como a veces algunas personas que dices, ay, ya por fin no voy a ver a esta persona, ni me la voy a topar, entonces ahí sí cierras. Y en cambio con los seres queridos, dame tu Face, tu WhatsApp, lo que había en ese momento, creo que solo era el Facebook. Yo nada más tenía Facebook y sí, sí, hasta apuntados porque pues no muy aptos en el internet y en las redes. Y eso sí, traía mi agenda con todos los números de amigos, no se me fuera a pasar uno, porque en cuanto llegue y compre celular, todos a apuntarlos. Entonces, cierras lo que realmente no te gusta o con lo que no quieres seguir Ujú, cargando. ujú. Sí, así es. Yo también, yo cerré lo que no me gustaba, Ujú. como esa parte que pude dejar y no me la voy a traer, no me la voy a arrastrar, como lo que Sí, hablábamos en el capítulo anterior sobre las herencias emocionales, o sea, ¿qué es lo que no quiero? Con qué no quiero seguir arrastrando? sí. Yo pienso que yo sí cerré eso, amistades, quizás, personas, situaciones, costumbres también, hábitos de pronto que tenía ya y que no quise traerlos para acá. Pues yo creo yo una vez cuando realmente me cerré, que me di cuenta que se cerró ese ciclo, cuando mis papás se separaron y se salieron del lugar donde vivíamos, cada quien. Y entonces en ese momento, bueno, toda la situación fue difícil, pero de repente pensé y dije, ay caramba, ya no voy a regresar a esa casa, Mm. ya no va a estar esa casa, porque ellos ya viven en casas distintas. Y cuando me di cuenta de ya no va a haber esas cenas los cinco, o incluso cuando estaba yo con mis hijos y todo, pero esas cenas todos viendo la televisión, así, eso ya no va a regresar. Esa vez sí lo tuve así claro de este ciclo ya se cerró, ya no va a volver a pasar. Y por ejemplo, cuando yo recuerdo mucho cuando hablaba con mi abuelita que me decía, ¿cuándo te voy a ver? ¿Cuándo te voy a ver? ¿Cuándo te voy a ver? Y una conversación que tuvimos, una vez le dije, mira, a lo mejor no nos vamos a ver en esta tierra, ya no nos vamos a ver en esta tierra, Ay, pero qué después nos encontramos. Entonces, ese también sentí que cerré ese ciclo porque sí, ella ya murió, entonces ya no la vi. O sea, yo ya sentía, digamos, que ya no la iba a ver. Entonces yo decía, es mejor si me despido y si ella sabe que físicamente no nos vamos a volver a ver. mm, Y he ido, por eso te digo, he ido como tratando de cerrar, cerrar. Cuando mis hijos empezaron a crecer, yo les decía, quiero que la Navidad la pasemos en un viaje, que hagamos un viaje los cinco. Y de repente había una cosa pasaba, otra les decía, es que ya se van a empezar a ir. Y este es nuestra última Navidad juntos como familia, así papá, mamá y tres hijos. Después va a venir el novio, va a venir alguien, pero esta Navidad vamos a disfrutarla porque los Ruiz es nuestra última Navidad juntos.
y la disfrutamos a más no poder. Nos acostamos, llevamos un arbolito de Navidad chiquito ahí en el cuarto del hotel y cenamos y ellos como que no lo entendían, pero por las situaciones que yo he ido viviendo, como que ya voy sintiendo cuando, ok, ya esto se está acabando, necesito ya cerrarlo. Y como que se te queda un buen sabor a que te aferres, a que algo no va, a que algo no va a cambiar, a que te aferres y que estés, ya no, ya los vives distintos. Mis hijos allí siguen y a lo mejor podemos pasar una Navidad juntos otra vez, pero ya con el esposo, ya con el novio, ya no es lo mismo. Entonces, sí, sí, creo que allí en la migración no me ha costado tanto trabajo. ¿Cómo cerramos un ciclo cuando cambiamos de trabajo, sea porque nos despiden o porque renunciamos? ¿Qué tan difícil es para nosotros cerrar eso? A mí me costó mucho decidirme a renunciar al trabajo que tenía antes del que tengo ahora. O sea, cerrar el ciclo de mi trabajo anterior me costó muchísimo porque me sentía insegura de que si me iba de ahí, primero no me estaba sintiendo bien en ese trabajo ya. Estaba enferma, me costaba mucho agarrar tiempo para recuperarme porque era un trabajo muy demandante. Y me costaba muchísimo pedir permisos para lo de ir a las citas médicas y todo eso. Entonces estaba en una lucha como, si me voy y no consigo un trabajo como el que tengo, ¿qué va a pasar? ¿Qué voy a hacer? Entonces para mí fue muy difícil cerrar el ciclo de mi trabajo anterior al que tengo ahora. Pero fue como así, como un abrir y cerrar de ojos. Un día me levanté y dije, ok, hoy voy a ir a decir que ya no voy a ir más. Me acuerdo que era un sábado. Y llegué y le dije a mi jefa en ese trabajo y le dije, ¿sabes qué? Hasta hoy trabajo aquí. Y me dice ella, ¿pero por qué? Le dije, porque necesito recuperarme, porque necesito tener tiempo para mi tratamiento médico. Aparte de que ya el ambiente de trabajo se estaba poniendo, no me gustaba mucho el ambiente de trabajo que se estaba llevando. am, los horarios eran muy feos y me estaba afectando mi salud más de lo que ya la tenía deteriorada. Pero recuerdo que ese día, o sea, yo ni siquiera lo había pensado como por varias semanas, pero no había dicho, ok, en la otra semana lo voy a hacer o en un mes lo voy a hacer. Pero ese día me levanté y dije, es hoy. Y llegué y le dije ese mismo día, le dije, ¿sabes qué? Hasta hoy trabajo. ¿Quieres que termine la orden ahora o quieres que me vaya ya? O sea, fue así súper, súper rápido. Dije, porque si no lo hacía de esa manera, no lo iba a hacer. O sea, si lo seguía pensando, no lo iba a hacer. Entonces me costó mucho tomar la decisión de cerrarlo, pero el día que lo cerré, o sea, cerré la puerta totalmente y con candado. Cuando me fui de ahí no tenía otro trabajo. Fue un sábado y al lunes empecé a buscar trabajo y como a la semana pues ya me salió el trabajo que tengo ahora. Pero para mí fue muy difícil cerrarlo, pero el día que lo cerré completamente. Ni más miré para atrás. No volví a mirar para atrás. Pues sí, es difícil. Yo creo que yo he vivido diferentes situaciones en los trabajos. Yo estuve en una que duré como 7, 8 años en una empresa en México y llegó la recesión en el 2008. Entonces nos anunciaron que se iba a cerrar la empresa. Entonces, como tú lo comentas, Clau, cuando tienes ese previo, te preparas. Entonces, ¿qué hacíamos los compañeros de trabajo que habíamos hecho un bonito equipo? Disfrutar. O sea, ya falta un mes. No, bueno, era desde antes. Ya faltan 6 meses. Vamos a hacer una comidita porque se viene el despido. Va, la comida. Vamos a salir, un viaje, apurarnos con las entregas de cierre, por ejemplo, los contadores o los que estuvimos en tráfico y logística, en mi caso inventarios. Entonces todo era como a marchas forzadas, pero con ese conocimiento de que ya se iba a cerrar esa empresa y fiestas y disfrutábamos mucho. Fueron cerrando Sí, sí, ya a paso lento. incluso el jefe, el director de la empresa, que pues muchos años muy serio, pues americano él, ya eran fiestas en su casa, ya casi, hi, how are you? O sea, ya era un íntimo como cualquier compañero. Y todo eso fue muy bonito. Yo tengo muchas fotos, muchos recuerdos y afianzas más la amistad que hiciste en un inicio que
que construiste bonitas amistades, todavía se afianzan más y hasta fecha de hoy que ya no estoy en México, que sigo aquí, sigo conservando y sigo teniendo. Entonces ese fue un cierre muy bonito. Sí lloramos y todo y más yo porque pues yo soy muy sentimental y yo, "Ay, ya no los voy a ver". No tenía planeado venirme a Estados Unidos, pero pues ya sabía que yo tenía que emprender algo más. Entonces tuve ese cierre por aviso. He tenido cierres porque yo he dicho, hasta aquí. Después cuando regreso a México, vuelvo a trabajar después de 6 años en otra empresa. Estuve solo 1 año y meses y tuve que decirle a mi jefa, me regreso a Estados Unidos, ya no puedo continuar. Pues me despidieron con bombo y platillo, Lorena, hiciste un gran trabajo, bla, bla, bla. Para mí fue eso muy, de mucho orgullo, entonces, y aparte un reto volver a retomar mi carrera allá. Entonces, me encantó también ese cierre. Y aquí en Estados Unidos he tenido cierres donde me han dicho, Lorena, oye, es tu, bueno, una señora, porque aquí cuido, soy caregiver y trabajo en una escuela, una de las personas que cuidaba me dijo, Lorena, y me mandó mensaje, no se atrevió a decírmelo, ya iba a ser mi cumpleaños, recuerdo, y me dice, Lorena, hoy viernes es tu último día. Uf, no, hombre, yo dije, ¿cómo? ¿Por qué si yo sentía que era mi íntima amiga, una americana? Yo dije, ¿cómo? Yo así hasta lo volví a leer. Yo dije, no, no lo estoy traduciendo bien. ¿Cómo? Si ahorita me despedí bien. Tanto ella yo creo que le dolió decirme que me lo tuvo que mandar por texto. Y aquí la situación fue de que no era un desempeño mal mío, no, no fue así. La cuestión es de que la familia tiene horas pagadas por el gobierno, entonces los viejitos, los señores, la gente adulta prefiere dejar que la familia gane en ese dinero a tener una persona externa. Ujú. Entonces recuerdo perfecto, el hijo regresó, andaba lejos, creo que en Hawái, entonces yo lo veía ahí al muchacho sin hacer nada, y yo hacía todo y platicaba mucho con la señora. Yo me sentía feliz porque practicaba mi inglés, me sentía útil, ella muy contenta conmigo y así, de un día para otro, Lorena, no, de un instante a otro, Lorena, y este último día, yo lloré con mi esposo, dije, ¿cómo me despidió? ¿Por qué me hizo esto? ¿Por qué no me lo dijo de frente? ¿Por qué en mensaje? O sea, todas esas cosas, yo en ese momento me sentí muy mal. Después, mi esposo me decía, todo es por algo, no te preocupes, bla, 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 hay que pedirle a Dios. Entonces dije, no, pero es que no voy a tener otro trabajo igual, poquitas horas ganaba, no descuidaba a mis hijas, o sea, yo renuente como a perderlo. Y hasta que dije, pues ni modo, ya, fue por algo y gracias a Dios me puso algo después mejor. Entonces sí tengo esa como firme convicción de que las cosas siempre suceden por algo y para algo que en Ujú. el momento no lo entendamos es una cosa, pero después se disipan nuestras dudas. Sí, y es un cierre difícil porque de una u otra manera pierdes el control de la situación y es un golpe a la seguridad porque empiezas, caes en dudas, como, ¿será que lo hice bien? ¿O será que me equivoqué? Sí, ¿O será que fallé? Entonces el cierre se va dilatando más porque no sabes en realidad qué fue lo que pasó. sí, Ya. Porque sí, porque no es lo mismo que tú renuncies sí, Ujú. a que te despidan. Ya porque Y cuando renuncias tienes todo bajo control, o sea, ya sí. sabes qué vas a hacer, qué pasos vas a dar, o por lo menos que ya no quieres ya estar sabes que allí. no quieres estar ahí. Y Ujú, cuando te despiden, como dices, Lore, empiezan muchas cosas que voy a hacer, a dónde voy, por qué, y entonces hasta yo creo que hasta tu autoestima se sí, ve dañado en el trabajo. O llegas a un lugar nuevo y tal vez no te gustan los compañeros, o no, ya estabas muy identificado con el otro lugar o con las otras personas con las que estabas. Ujú. No sé, yo ahí sí no tengo y experiencia en eso. es un miedo a emprender otra cosa o el pensar, ¿y cómo va a ser? ¿Qué voy a hacer? ¿Me van a aceptar? ¿Me van a contratar? O sea, es difícil. O cómo lo voy a procesar, cómo lo voy a tramitar también con la familia, qué responsabilidades tenía, ahora qué va a hacer, si tenía ahorros, si no tenía. Entonces es un cierre bastante difícil. Ujú, Cuesta mucho hacer un cierre después de un despido o de que ya decidiste. De pronto al ya decidir que no lo vas a hacer, ya lo tenías planeado, ya sabes cómo y lo vas
a cerrar, Sí. como mi experiencia. O sea, yo cerré y nunca más volví a mirar para atrás. Ujú. Pero ya cuando te despiden, el proceso es diferente, el cierre se dilata un poquito más. Muchas veces hay amistades también que debemos cerrar. Hay ciclos de amistad que deben cerrarse. Hay amistades que se enfrían o amistades que se acaban por situaciones o por conflictos o por malos entendidos. Y a veces ni siquiera hay conflictos, sino que la amistad va como perdiendo fuerza, no sé, solidez, a veces el tiempo, la distancia acaba amistades. ¿Cómo les ha ido con cerrar ciclos con amistades? Cuando se terminan o cambian la dinámica de las amistades. O cambian, pues puede ser hasta con los estilos de vida, ya de repente ya no vives, ya no ves las cosas de la misma manera y entonces de repente tienes que decidir que cierras. Yo creo que allí a mí todavía me falta un poco porque yo puedo llegar a ser muy drástica. Estoy tratando y aprendiendo a entender y ser un poco más empática, porque yo antes, hasta hace muy poquito, yo quería que lo que yo te daba, tú me dieras. Y entonces, y eso me causaba muchas decepciones. Y yo decía, pero si yo soy capaz de hacer esto y tú no eres capaz. Ya lo estoy entendiendo, estoy aprendiendo ahora de decir, no porque yo haga algo, la persona tiene que hacerlo igual que yo o hacer lo que yo pida. Ujú, Y eso te evita decepciones. Y por otro lado, también aprender que las personas tenemos un cierto tiempo en la vida de los demás. Y entonces, cuando entiendes eso, dices, bueno, tal vez mi tiempo aquí ya no, o el tiempo de esta persona, lo que vivimos fue bonito, estábamos en esa etapa, estábamos en esto, y ya no, ya no. Pero yo sigo con otra teoría también. Yo pienso que cuando una amistad es verdadera, es eterna. va contigo en todas las etapas. Pero sí, yo pienso que también sí hay personas que era necesario que estuvieran en esa etapa, pero no en la siguiente. Ándale. Pues yo en esas cuestiones, como cerrar ciclos como tal, porque yo entiendo cerrar un ciclo es como despedirte y no volver. Ujú, Entonces, creo que yo nunca he cerrado de esa manera tajante. No sé, la verdad no sé por qué yo lo he manejado así. Mi mamá siempre me ha dicho un consejo que nos da a sus hijos. Yo no sé si porque mi familia sea comerciante y traigan como ese lema de siempre quedar bien, siempre ujú, dar lo mejor. Entonces, con todas las personas yo trato de dar lo mejor una y de quedar bien. Incluso si me han hecho algo o ha pasado algo que no es bueno, no lo hago saber. Aunque haya sido algo que me lastime o que no me haya gustado, no lo, no lo exteriorizo, no se los dejo saber y hago como si nada. ¿Todo ujú. bien? No, sí, sí, nos vemos, yo te llamo, bla, bla, bla. Aunque no lo vuelva a hacer, pero no cierro esa puerta porque el día de mañana uno no sabe si te vuelvas a encontrar, si te vuelvas a topar. Y como dijeron ahorita, los que son verdaderos amigos en todas las etapas de tu vida van a seguir, Ujú. incluso en la distancia. Sí, así Yo es. tengo muchos así. Así es. Pero como decía, hay personas que era necesario que estuvieran en esta etapa, pero no en la siguiente. Y Sí. generalmente pasa con los novios. Como, O en ok, los trabajos. sí, o en los trabajos Sí, también. Yo he tenido muy buenos amigos en trabajos, pero ya se acabó el trabajo y no los vi más. O ya no me interesó más seguir, estar en contacto con ellos, sí, porque eran necesarios solamente en esa etapa de mi vida, aunque hay amigos que tengo que trabajaron conmigo y siguen siendo mis amigos. Y cada vez que nos vemos, hablamos y es súper la relación de amistad, porque trasciende más allá de. Entonces, sí, sí. sí hay amigos que van a estar para siempre, para toda la vida. Yo tengo unas amigas que están desde el día cero hasta hoy. Como tengo amigas que yo pensé que estarían conmigo todo el tiempo y no, y me tocó hacer un cierre con ellas, porque su tiempo en mi vida fue hasta ese momento. Y lo difícil que es cerrar un ciclo de una amistad, a mí me cuesta mucho, a mí me costó mucho trabajo con alguien que yo quería como, o sea, la quiero todavía, pero antes la quería más.
pero todavía la quiero. Ya no la quiero con el mismo amor de antes, pero para mí ella era mi hermana y se dieron una serie de situaciones y yo pienso ahora, o sea, viéndolo ahora, obvio me dolió, hice el duelo de que era una de mis mejores amigas y que ya no somos tan cercanas, pero pienso que ella en mi vida tenía que estar hasta ahí. O sea, que ahora no era el momento para ella estar conmigo. Y me tocó hacer ese cierre doloroso, pero tuve que hacerlo. Sí, sí, hasta yo creo que personas que te obstaculizaron hasta eran necesarias en ese momento Ujú, como para para que tú conocieras otra faceta, otro lado y que vieras realmente de lo que tienes o de lo que eres capaz. Hasta los obstáculos ujú. estuvieron por algo, ¿no? Entonces sí. Ya, porque el cierre no invalida lo que ya pasó o lo que vivieron o lo que en determinado momento esa persona significó para ti y tú para ella. Entonces, pues con los novios es medio complicado también porque el cierre de alguien que ya no es tu novio, o sea, cuando el vínculo se rompe, te tienes que hacer el cierre. Entonces, de pronto ese sería en el otro bloque, ya hablando más cuando hay un vínculo, pero como amistades, eso para mí es muy complicado hacer un cierre cuando una amistad ya no es la misma o no tiene la Complicado, pero necesario, yo creo, necesario, sí. porque yo, por ejemplo, soy el tipo de que si ya definitivamente ya no quiero esa persona en mi vida, la tacho, la cierro, la saco del chat y ya, La elimino, la bloqueo. porque si no lo hago, La pongo spam. ajá, ándale, porque sabes qué, si no lo hago, voy a estar como cuchillito de palo con esa persona. O hasta ahora dónde se movió. Ay, hija, ay, no, y ahora ya hizo esto, ya hizo lo otro, ya, y me concentro y me concentro. Entonces, creo que en mi caso es bien necesario que yo no he aprendido, como dices tú, a cerrar el ciclo y dejar ir y decir, oh, bueno, ya cumplieron el ciclo, qué bueno que Dios la bendiga. No, o sea, yo soy de, pues no te vuelvo a ver, no te vuelvo a hablar y te castigo con el látigo de mi desprecio y te cierro. Y si te va bien, no me importa, y si te va mal, tampoco. Creo que no he aprendido, digamos, a cerrar ciclos Sí, con tú amistad. eres más tajante. Sí, porque si algo me molesta mucho, si es alguna persona, bueno, no pasa nada. Pero si es alguien que yo quiero y muy cercana o algo y hay algo que no, sí Ujú, se lo puedo decir, pero no se lo digo como, ¿sabes qué? Mira lo que pasó, esto, ¿cómo lo arreglo? ujú, Ah, no, yo sí, esto que hiciste me ofendió y ahora ya no te quiero hablar. ujú. Entonces, creo que ahí sí tengo que aprender mucho a poder cerrar ciclos. Aunque, por ejemplo, lo que decía, cuando hay alguien que siento que tiene un papel en mi vida, va a pasar mucho. Hace un tiempo tuvimos en un grupo que tengo de amigos que somos 4, con una persona de ellos tuvimos como un desencuentro. Y otra persona se acercó a hablarme y me decía, es que ella dice que no te va a perdonar y que ella no perdona y todo. Y yo le dije, claro que me va a perdonar, nosotros vamos a seguir igual, nosotros nos amamos toda la vida, esto no va a acabar nuestra amistad. Y me decía, pero es que ella dice, déjala, ahorita no nos va a hablar, al rato lo va a hacer. Claudia, es que vas a ver que sí. Y entonces, por más amenazas que la otra persona mandaba, a mí nunca me las decía. Y Ujú, entonces yo decía, el día que ella venga y me las diga, entonces ya ahí sí voy a decir, ah, déjenla que diga. Dice, ahorita que no me va a hablar 6 meses, que no me hable. En 6 meses yo le mando un mensaje y me va a contestar. Y así ha sido. Entonces, no, tengo que aprender mucho a eso, a poder decir, ok, te dejo y te dejo ir con amor. Ujú. ujú. Porque te dejo ir, pero te doy una patada de salida, la verdad. Bueno, eso para las amistades. Ahora, ya cuando hay un vínculo, como cuando la relación se rompe, de pareja o incluso de familia. Pues, bueno, yo tengo 2 divorcios, entonces tengo medio experiencia en esa situación. Pero cuando no solamente es la pareja con quien queremos cerrar un ciclo, sino con algún familiar por alguna situación. En mi caso, con mi primer divorcio y mi segundo divorcio, los ciclos para mí están totalmente cerrados con llave, candado, cadena y todo lo demás. O sea, yo esos 2 personajes no los quiero en mi vida, nunca más lo tengo clarísimo. Sí he cerrado vínculos con personas muy cercanas a mí, donde han habido vínculos amorosos, pero pienso que también todo va en la madurez de la relación que se tenía.
cuando era una relación madura, llámese novio o pareja o que vivieron juntos o algo así. Si los dos eran suficientemente maduros y tenían una relación madura, pueden después de ahí hacer un cierre de esa relación y seguir en un vínculo de amistad. Yo pienso que se puede. Sí, Yo tuve una relación amorosa con alguien y ese alguien ahora es mi amigo. O sea, yo cerré ese capítulo amoroso con él, pero somos amigos, nos llamamos, nos hablamos bajo todo el respeto posible, pero porque había una relación madura, porque los dos estábamos en el mismo nivel de madurez. Pero con los otros dos personajes, la situación es totalmente distinta. O sea, los otros dos personajes es, te cierro la puerta completamente y pongo una puerta blindada con doble candado, doble llave. Entonces, también hay diferentes tipos, diferentes clases de cierre. Como si es un cierre muy doloroso o si es un cierre donde sufriste mucho, definitivamente no vas a querer volver ahí. Depende Entonces, cómo sí, lo hayas cerrado. sí, también depende. exacto, y Pues lo sí. que sanes. Ajá, o lo importante que hayan. Yo tengo varios exnovios en mi Facebook y ya hablo con ellos y ya pues ya todos se casaron, ya todos, o sea, han tenido, ya bueno, ya es ahorita la Ya edad que soy tenemos, madrina. ya somos abuelos todos, ¿no? Digamos que no me afecta, pero no, pues amorosamente creo que no he tenido así como que mucha Bueno, experiencia. eso los amorosos, porque no todos los vínculos que se rompen son vínculos amorosos, se rompen también vínculos familiares, por herencia, sobre todo eso. Ay, en mi familia son Ya. bien pobres, no, Yo he visto vínculos familiares rotos Sí, por, sí. por un terreno, por una casa, por un carro, por una gallina, no sé. Sí. No, y pues ahí es, ay, pues todavía más difícil porque no dejan de ser tu sangre y tu familia. Yo, gracias a Dios, en mi familia no pasa eso. Nosotros nos enojamos y el mismo día nos hablamos y como si nada. No hemos tenido ningún problema de dinero, de pelear. Si es sabido de casos así, se dejan de hablar Ujú. e incluso llegan a morir sin haberse reconciliado. Sí. Yo no lo entiendo porque mm, no cerrar ese círculo, ya sea en buenos términos o malos términos, pero un cierre bien, ¿no? Entre ellos, no lo Ujú. sé, yo no los he vivido. Pues en mi caso con Es mis, triste, es una Sí, situación triste, sí, sí. yo creo que no, ¿no? no. Yo No. No, que es más triste que estés allí teniendo una relación No, con no, alguien que es no triste la quieres. situación, no estoy diciendo que se queden, o sea, Ajá. la situación, el hecho como el conflicto como tal, es Ujú, triste que dos hermanos no se pongan de ujú. acuerdo por una casa. Ah, bueno, O sea, dependiendo del es problema. triste. Porque, por ejemplo, en mi familia, como dice Lore, no hemos tenido esas situaciones. Pero tampoco nunca hemos sido, bueno, con mis hermanos sí, pero con primos así nunca hemos sido tan cercanos. Ujú, Entonces, y con mi familia política, por ejemplo, cuando yo decidí cortar los lazos con ellos, fue una situación muy fuerte, que creo que si no hubiera ocurrido eso, yo seguiría allí sin querer soportar las situaciones, aguantando y todo por no tener el valor de decir, ¿sabes de qué? cerrar. No te quiero volver a ver en mi vida Ujú. y no me importa. Entonces, cuando tuve que cerrar la situación con mi familia política, ni siquiera lo pensé. O sea, a veces llega un momento en que no importa quién sea. No sé, te digo, no lo he vivido con alguien cercano, pero yo pienso que no importa quién sea, si te está lastimando o te está haciendo un daño, tú por tu propia sobrevivencia, digamos, tienes que decir, hasta aquí, no me importa. O Ya, sea, y que pueda ser que, como dice Lore, ¿no? Pues, que vaya a morir esa persona y no la volviste a ver, o que no me importa. O sea, no me vuelves a lastimar y no me voy a poner allí. Entonces, creo que no sé, creo que en nuestra cultura sí tenemos mucho el de es tu familia, y a veces, por ejemplo, cuando dices es que es tu hermano o es tu sangre perdón. O es tu papá, o es tu papá, perdón, es tu exacto. papá, es tu papá. Y entonces tienes que llevar todas esas cargas y hacerte de la vista gorda Ujú. y a veces hasta voltear la cara a abusos porque es tu familia. Entonces, ¿hasta qué grado puedes decir, no me interesa, la verdad? O sea, tal vez después nos podamos arreglar en la otra vida y ver qué pasó. Sí, Pero entonces, ahorita,
creo que depende mucho de la situación. Y depende qué es lo que Sí. pasó, qué tan alto nivel de gravedad es la situación. Por ejemplo, en mi familia no hay peleas por herencia porque nunca hay herencia. O sea, no hay Ujú. nada. Ujú. No hay nada por lo que nos tengamos que pelear. Pero hay situaciones, cada situación tiene un nivel de qué tanto puedes permitir o hasta dónde para ti es conveniente cerrar o ya ir a otro plano, pues judicial o psicológico o cosas así. Y ahorita se me ocurre, ¿qué tal será que si ponemos a las personas, por ejemplo, como personas? Y quitamos ese vínculo, ¿no? Es que es mi Familiar. primo, Ujú, es que esto, es que es mi exnovio, es que este fue mi marido, es que este es el padre de mis hijos, es que este es esas etiquetas y entonces como ser humano lo vemos y decimos, a esta persona yo la quiero en mi ujú, vida. No importa que ya no esté casada con ella, no ujú, importa que sea mi primo, pero que ya se divorció de esto, no importa, yo quiero a esta persona en mi vida. Sin esas etiquetas, sin esos lazos, digamos que a veces les ponemos ujú, que por ese simple lazo deben de ser eternos. ujú, Y si se los quitamos y decimos, no, esta persona vale la pena que esté conmigo, ujú, porque la quiero, porque he recibido tantas cosas buenas y no porque ya no tengamos pues esa etiqueta, digamos, ujú, ya voy a quitarlo. He sabido de, por ejemplo, nueras que llevan súper bien con las ex suegras Ujú, y ujú, dicen, es que es como mi hija o algo y ya no son nada. ujú. Y que la Sí. gente pudiera decir, ¿por qué todavía están juntas? Pues porque estas dos personas se quieren. ujú. Y algo, aceptar el cambio no siempre implica reconciliación. O sea, el hecho de aceptar que esa persona ya no está en tu vida no significa que te vas a reconciliar ni que vas a olvidar todas las cosas que pasaron Ujú. feas. Ujú. Eso Sí, no. ahí entraría un cierre de ciclo, Ujú. que tú Ujú. perdones y cierres ese daño por tu propio bien. Ya, porque pienso que cuando hablamos de cerrar un ciclo estamos abarcando todas las Ujú. situaciones, Sí, personales, sentimentales, profesionales, pues de todos sí. lo que hemos tocado anteriormente. Ahora, ¿cómo cerramos un ciclo cuando se nos diagnostica problemas de salud? Cuando se nos diagnostica una enfermedad inesperada. ¿Cómo aceptamos eso y en lo que termine ese diagnóstico sea para nosotros cerrar? Sea si ese diagnóstico termina con la muerte o si ese diagnóstico termina con la recuperación, como en mi caso. Yo recibí un diagnóstico bastante complicado, pero al final mi resultado fue positivo, o sea, todo salió bien, me pude recuperar. ¿Cómo cerré el ciclo de esa enfermedad? Para mí, todavía yo no soy capaz de de ponerle nombre a esa etapa de mi vida. De hecho, cuando me preguntan qué te pasó, casi nunca digo qué fue lo que me pasó. Pero ustedes ya saben qué fue lo que me pasó porque en el libro lo digo, es la innombrable. Ujú. Entonces yo prefiero no nombrarla. Y a veces siento que no reconociendo qué fue lo que pasó en mi vida en ese momento con ese diagnóstico, siento que todavía me falta un poquito para cerrar totalmente, aunque el resultado final haya sido mi recuperación. Sí, quizás sí, como falta de aceptación, ¿no? Sí, como falta de decir, ok, aquí estuviste, me quisiste Ujú, joder, pero no me dejé. Me da miedo nombrar lo que me ujú. pasó, decir lo que me pasó. Pues sí, es como los niños, ¿no? Cuando cierran los ojos y dicen, si los cierro aquí no estoy, no me ven. Ujú. Yo cierro los ojos y no me ven. Pues no sé, yo no, ay, no sé, porque en una ocasión a mí me encontraron unos bultitos en un seno y pues desde el momento en que ya vas y te dicen, algo no salió normal, ya de repente la gente comienza a pensar más, ¿no? Y después necesitamos una biopsia. Y después Ujú, necesitamos, aparte de la biopsia, necesitamos una cirugía. Y no te pueden dar, en mi caso, un diagnóstico. Y todo eso llevó como 6 meses. Pero yo recuerdo mucho como en el mes cuarto, mi hijo entró al cuarto y me dijo, ¿sabes qué? Yo te escucho hablar de esas cosas, pero no me estás hablando claro, me dijo. Nada más quiero preguntarte algo. Me dijo, ¿vas a estar bien o me preocupo? Y le dije, no, todo va a estar bien. No nos vamos a preocupar de algo que todavía no no ha sabe. pasado y que ni siquiera sabemos.
Ujú. Entonces, esto no me va a quitar el sueño. Voy a vivir día con día, día con día, día con día, y no me va a quitar el sueño. Y al final, pues no fue nada. Entonces, no lo vi, no lo padecí, Lo que pero pasa es muy distinto. Sí, lo que pasa es que cuando ya hay un diagnóstico de algo Ajá. que no está bien, es antes de que me diagnosticaran Ujú. y después de. ¿Y qué cambió ahí el día que me dijeron lo que tenía? Cambió mi rutina, cambió mi forma de percibir el mundo, cambió mi forma de dedicarle más tiempo a mi familia, cambió hasta la forma en que demostraba amor a mis hijos. Antes de eso era de una manera, después del diagnóstico fue de otra manera. Cambió el tiempo que le dedicaba a mis papás, cambió el tiempo que me dedicaba a mí misma, cambió la forma en que como, cambió la forma en que vivo completamente. Entonces, para mí, después del diagnóstico hubo un cierre. Obvio, después ya que todo salió bien, pude respirar y decir, ok, de ahora en adelante mi vida no va a ser como antes. Entonces, pienso que sí hubo un cierre en ese punto de cambiar las rutinas de lo que hacía antes y de lo que hago ahora, pero siento que no ha habido un cierre de aceptación, de que eso pasó por mi vida y de que lo acepto, lo digo y no me da miedo contarlo. Depende de la enfermedad, yo creo también. Sí, también depende. Sí, no, Porque yo, imagínate pasar por algo donde ya quedas, digamos que tu cuerpo ya no puede funcionar de la misma manera que antes. Pierdes una extremidad o algo. Ujú. Entonces, ¿cómo cierras sí, ese ciclo dejando la persona que eras antes y la que te ves obligada, porque ya no Hacer es ahora. porque quieres, Ujú. hacer ahora, como dices tú, cuando ya tienes que hacer cambios en tu alimentación, hasta a lo mejor en tu vivienda, cambios Ujú. en otras cosas. Que se Entonces, alteran muchas cosas, ujú. muchas sí, cosas se es un alteran. proceso difícil que tiene que vivir la Y gente hay, o a quienes nos toquen vivirlo, es un proceso, de cierta manera, un duelo, aceptación, recuperación. yo pienso que yo todavía no lo supero, lo único que fue que aprendí a vivir diferente, Ujú, pero aún porque siempre está ahí la incertidumbre, la duda, cada vez que voy al médico, como si todo está bien, como que revisa de más, como que mira bien, Ujú. como que mira mis, Sí, todas esas cosas, ujú, como no se supera, pero sí se aprende a vivir distinto. ujú. Ahora ujú. bien, ¿cómo es hacer un cierre después de la pérdida de un ser querido? Yo perdí a mi mejor amiga, ya van, ay, jole, creo que ya van a ser 5 años, rapidísimo, y, y pues de un día a otro se fue en la plenitud de su edad, bonita, con unas niñas hermosas y todo. Son de esas muertes que no entiendes por qué le pasó, ¿no? Un accidente. Y, y yo siento que yo no he cerrado ese ciclo, porque para mí cerrar el ciclo de su muerte o de su partida es como para mí cerrar el ciclo es olvidarme y dejarlo atrás. Entonces yo no puedo cerrar el ciclo con eso porque quiero que siga viva en mi mente, en mi corazón, en mi día a día, en mi vivir. A veces estoy haciendo algo y digo, ¿qué estaría diciéndome mi amiga? ¿Qué consejo me daría? Entonces, mientras esa posibilidad exista, no voy a cerrar un ciclo porque está presente y latente en mí. Entonces, al menos que me diera Alzheimer, pues entonces la olvidaría. Pero si no, va a estar siempre. No voy a cerrar ese ciclo. No, más bien no quiero olvidarla, no quiero Mm, dejarla atrás. ya, ve, porque estás asociando cerrar con olvidar. Sí, en ese caso sí, Ujú, sí. El dolor a lo mejor ya no es el mismo que cuando tuve la pérdida, pero he aprendido a que no está de la manera física, pero está toda la vivencia y todo lo que ella nos dejó como amiga. Yo incluso cuando regreso a México, visito su tumba, pues no su tumba porque están sus restos en su casa, pero sí visito el lugar donde fue y me quedo el día de su cumpleaños y platico. Me mm, quedo como a platicar y como ponernos al día en chismes y para mí, más que dolor, es como
reconfortante su recuerdo. Yo así lo siento y no, quizás cerré el ciclo del dolor, pero sigue mi ciclo del recuerdo. Ahí está. Yo no he tenido pérdidas así de alguien, o sea, de un ser querido, pues mis abuelas o unos primos o algo, pero realmente seres queridos muy, muy cercanos no he tenido, pero ahorita me vino a la mente una conversación que tuve la semana pasada con una persona que yo trabajo, que a veces tu ser querido, y sobre todo en estos últimos días, el que no se va, sino se transforma. Les voy a decir qué es lo que pasó. Sí. Esta familia yo los conozco desde que tienen 2 hijos y uno de ellos, el niño, pues creció y yo creo que a sus 20 años decidió ser mujer. Entonces cambió su nombre, cambió todo y su aspecto y todo, hizo todo el proceso. Entonces, el día que yo vi a esta persona, la mamá, me dice, ¿alguna vez tú has soñado que a tus hijos de chiquitos? Y le dije, ay, sí, es horrible. Es horrible despertarme y saber que ya, ay, que el niñito que estaba yo arrullando ya no está. Y me dijo, ¿sabes que yo soñé? Dice, y yo estaba con mi ahora hija, estábamos en la cocina, dice, y de repente vi al niño y lo vi que corría del cuarto de su hermana a su cuarto y todo, y yo le decía a mi hija, mira, ahí está, y le mencionaba el nombre del niño. Dice, y ella volteaba y volteaba y me decía, no, no lo veo, no lo veo. Y me dice, me desperté y me dolió mucho que ya no voy a volver a ver a mi hijo como hombre, como un niño. Dice. Ese me decía el nombre, dice, ya no existe, ya no existe, dice, ahora es otra persona. Dice, y yo mis sueños, mis ilusiones, ya no está, ya no vi crecer a ese niño. Dice, ahora tengo pues a una mujer, digamos, frente a mí. Y en el momento me dolió mucho imaginarme Supremamente doloroso. por esa sensación. Es cómo lo haces, si lo estás viendo, ya no existe ese niño. Y también recordé otra familia que conozco donde el hijo murió. Y entonces ella conmigo, cada que la veo, me platica cosas del hijo y me dice, perdóname, pero tú eres la única persona que me tiene la paciencia de seguirme escuchando, que yo todos los días quiero hablar de él. Dice, y la gente a veces me dice, tienes que pasarlo porque ya no está, pero yo no puedo entenderlo. Dice, yo tengo su cuarto intacto, yo vengo y me siento y quiero platicar con él y quiero verlo. Entonces, afortunadamente, yo no he pasado por situaciones así porque estas 2 situaciones de estas 2 mujeres, a mí, sin vivirlas, con escucharlas, me dolió el corazón una situación así. Sí. ¿Y cómo cierras esos ciclos? O sea, Es supremamente difícil. sí, yo creo que es el trabajo, las casas, Sí. un matrimonio o algo, dice, ok, ya le doy vuelta, pero alguien que amas, ¿cómo mantienes, como dice Lore, cómo mantienes ese amor hacia ellos, esa presencia, sin, sin sin cruzarlo, o sea, ay, no sé cómo, sin superarlo, le llaman hoy día? ¿Cómo superas ese duelo? No sé, No ni sé. quiero saber. No tiene nombre. Sí, no yo tiene igual nombre. me acordé Porque no me quiero ni imaginar Sí. el dolor que debe sentir la madre después el dolor que sintió cuando se despertó de ese sueño. Ay, sí. Debió ser sumamente doloroso para ella la añoranza del hijo que ya no está. Aunque la esencia del niño, de la niña del niño que ahora es una niña es la misma, porque es la misma, son los cuerpo. mismos sentimientos, son las mismas manos, son las mismas piernas, son los mismos pies, Sí. es exactamente lo mismo, pero ese niño no está. No. Sí, Ese sí, es niño difícil. se desvaneció, debe ser muy doloroso para ella. Y la pérdida de un hijo definitivamente eso no tiene nombre. O sea, es un dolor sin nombre. Para mí, o sea, la pérdida de Luis son dolores incomparables. Obviamente, cuando Luis falleció, para mí fue supremamente doloroso. En mi mente, nada más de pensarlo, el dolor que yo sentí cuando él murió. Luis, tu esposo, para Sí, los que Luis, mi esposo. Sí. Él falleció hace 11 años, a 12 años, va a tener 12 años en este junio de este 2026. Y para mí, o sea, yo lo recuerdo cada día, no hay un día en que no lo recuerde, pero mi vida tenía que seguir.
Y no solo por mis hijos, sino por mí también. Y porque él me lo pidió así antes de fallecer. No tienes una opción para echarte a llorar 3 días, una semana. No, no, esa no es la opción tuya. Pero es un dolor muy grande. Perder a un ser querido, pues para mí perder a mi esposo fue supremamente doloroso. ¿Cómo lo superé? Yo pienso que cada día supero un poquito más. Cada día, y ya van a ser 12 años. Cada día supero un poquito más su ausencia. Su amor está ahí. O sea, yo siento que Luis me sigue queriendo como el primer día y como el día que se fue. Y yo lo sigo queriendo igual de la misma forma. Me volví a casar y todo, pero el lugar de Luis en mi corazón es el mismo desde el día que lo conocí. Desde el día que decidimos estar juntos, el lugar de él en mi corazón es el mismo y va a permanecer así vengan 10 esposos más, más, lo que Estoy sea. haciendo la cuenta. En mi corazón, en mi corazón, él va a tener ese lugar. ¿Y cómo lo superé? Lo supero cada día. Yo pienso que es un día a la vez, vivir con el dolor de su ausencia, Ay, solo con el dolor de su ausencia, con las otras cosas, con su risa, con sus chistes, con su protección hacia mí, hacia mis hijos, con los consejos, porque era extremadamente sabio. Quienes lo conocieron a él saben cómo era. Y vivir sin eso, me hace mucha falta vivir sin eso, pero supero cada día el dolor de su ausencia. Entonces, sí, pero sí, es muy difícil, es muy complicado superar o cerrar un ciclo de un ser querido que falleció. Ok, chicas, todos los temas tienen algo en común y es que obligan a reorganizar la vida. Cuando pierdes el trabajo, cuando tienes que cambiar de trabajo, cuando hay un problema familiar y los vínculos se rompen, cuando un ser querido muere, cuando recibes un diagnóstico, cada ciclo que cierras te, te obliga a reorganizar el estilo o la rutina de vida que estás llevando y que no todos los cierres los elegimos. Por ejemplo, cuando fallece un ser querido, no sí. elegimos hacer ese cierre. Ujú. No, no, no queremos hacerlo, no todos los elegimos. Hay muchas veces que en una pareja solo uno se quiere divorciar, el otro no, y el que no quiere tiene por obligación que hacerlo, entonces no todos los cierres los elegimos. No todos los cierres se pueden hacer inmediatamente, cuesta mucho hacerlos, no, no hay un tiempo en que digamos, ok, de aquí a 2 meses ya voy a cerrar el ciclo de mi viudez. No, es muy, muy complicado hacerlo así. Y quiero dejar una pregunta para quienes nos escuchan, y es, ¿qué ciclo está cerrando hoy? ¿O qué ciclo necesita cerrar hoy y que todavía no decide cerrarlo? Pues me viene ahorita a la mente, por ejemplo, los de la edad, Ujú. los cambios que te vienen con la Los edad. cambios que vienen con la edad. Que te prometo que yo estoy dejando la juventud y no quiero. No quiero cerrar el ciclo Me de mi juventud. aferro. Me aferro a ella. Porque ya realmente, o sea, te prometo que ya realmente a veces pienso, mi cuerpo cambió, mi cuerpo no es el mismo que era incluso hace un año. Entonces, lo tienes que cerrar, el decir, ya no soy la misma. Pues por ahora vamos a cerrar el episodio. Que tampoco quiero. Queremos agradecerle a nuestra invitada Lorenia Maldonado por acompañarnos hoy, por compartir y siempre sumar a la conversación, porque siempre tu conversación suma muchísimo, Lore. Gracias. Gracias también a quienes nos escuchan, a quienes llegan hasta aquí y a quienes se reconocen en alguno de estos cierres de los que hablamos hoy. Si este episodio conectó contigo, compártelo, recomiéndalo y acompáñanos en los próximos episodios de esta segunda temporada. Escúchanos en Spotify, YouTube, Amazon Music y Apple Podcasts, como Así Somos y ¿Qué Tiene? Puedes escribirnos a nuestro correo electrónico asisomos.gmail.com. Síguenos en redes sociales, en Facebook e Instagram como @Así Somos y ¿Qué Tiene? Gracias por acompañarnos. Yo soy Ana María Villadiego. Y yo soy Claudia Juárez. Y esto fue Así Somos ¿Y qué tiene? Nos escuchamos el próximo domingo. Chao, chao.